Graça e paz. Quero comunicar-vos que todavia seguimos tentando estabelecer-nos aqui em Barcelona, ou pelo menos mais cerca. E por isso pues sigo pedindo vossas orações para esse assunto, porque todavia estamos buscando um piso e as coisas aqui acontecem rapidamente, não? Quando um piso sai publicado, já no dia seguinte já está alquilado. Então, é um motivo que nos preocupa agora mesmo, porque é um motivo enfático. Então, pido vossas orações por isso. Também quero simplesmente comunicar-vos que Deus nos abriu as portas e agora sou treinador da Europa, o clube que está aqui em Vila de Gracia. Sou treinador de um equipo cadete, que são ninhos de 14, 15 anos, e são 18 muchachos. E a primeira toma de contato passou há uma semana e foi uma boa experiência. Assim que estou muito contente e quero transmitir e compartilhar esta alegria. E esse acercamento tem obviamente um viés ou um caráter de evangelização e entablar contatos aqui em la região. Então, pido que vocês também esteis orando por esse assunto em vossas orações, ¿vale? E estou buscando um segundo treinador. Se alguém se apunta, muchas gracias. Vamos abrir nossas Bíblias em Hechos, capítulo 17. E vamos meditar nessa manhã, com a misericórdia do Senhor, sobre esse tema, anunciando o Evangelho em Europa. Vamos ler, é um texto largo, então nós vamos meditar sobre parte do texto bíblico hoje e terminamos a outra parte em outro domingo, de acordo? Porque é um texto bastante largo e se eu me puser aqui a meditar em todo o que há, pues íamos aqui até as 4 da tarde e creio que esse não é nosso objetivo. Então, dividimos entre hoje e um próximo domingo, de acordo? Vamos de pé acompanhar a leitura do texto de Hechos, capítulo 17, versículo 16 hasta el 34. Hechos, capítulo 17, versículo 16 hasta el 34. Diz assim a palavra do Senhor: Mientras Pablo los esperava em Atenas, su espírito estava enardecido dentro de si, al observar que a cidade estava llena de ídolos. Assim que discutia em la sinagoga com os judíos e os que temían a Deus, e em la plaza cada dia com os que acudían casualmente. Incluso alguns de los filósofos epicureus e estoicos debatiam com ele, e alguns diziam: que querrá dizer este charlatán? E outros: parece ser predicador de deuses estranhos, porque les predicava Jesus e a ressurreição. Tomándolo, pues lo condujeron al Areópago y le preguntaron: ¿podemos saber qué es esta nueva doctrina que enseñas? Porque traes a nuestros oídos algunas cosas que sorprenden. Queremos saber, pues, qué significa esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes en ninguna otra cosa pasaban el tiempo, sino en decir o en oír novedades. Pablo entonces, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, em todas as coisas os observo como muito religiosos, porque passando e vendo de cerca vossos santuários, ali também um altar, en el qual estava escrito: al Deus desconocido, el que adorais, pois apesar de não conhecê-lo, a esse os anuncio eu. El Deus que hizo el mundo e todo lo que há en él, sendo Senhor de cielo e tierra, não habita em templos hechos por manos, nem é servido por manos humanas, nem tem necessidade de coisa alguna, pois Ele dá a todos vida e aliento e todas as coisas. E de uno hizo todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, prefijándoles el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, por si tal vez palpando puedan hallarlo, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como incluso algunos de vuestros poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos suponer que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra,
escultura de arte y de imaginación de hombres. Pues bien, Dios, pasando por alto esos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual va a juzgar la humanidad con justicia, por medio del varón que designó, presentando a todos garantía de ello cuando lo resucitó de entre los muertos. Pero cuando oyeron resurrección de muertos, unos se burlaban, otros dijeron: ya te oiremos acerca de eso en otra ocasión. Así que Pablo salió de en medio de ellos. No obstante, algunos varones creyeron y se unieron a él, entre ellos Dionisio el Areopagita y una mujer de nombre Dámaris, y otros con ellos. Podéis sentaros. Anunciando el Evangelio en Europa. En su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo llegó a Grecia, en esa ciudad de Atenas, y es muy importante cuando nos damos cuenta qué significaba Atenas en ese momento. Atenas era una ciudad famosa por su grandeza. Atenas era la cuna de la democracia. Es ahí donde había empezado la democracia. Además de ser la ciudad natal de Sócrates, Platón, Atenas tenía la mayor universidad filosófica de la época. Para allí concurrían todos que querían estudiar y conocer la filosofía. Según Hechos capítulo 16 y Hechos capítulo 17, en los versículos anteriores a los que hemos leído, el Evangelio había acabado de penetrar, de llegar en Europa. Había llegado en Filipos, agora estava Pablo em Atenas, e segundo as leituras bíblicas, Pablo estava em Atenas não era para plantar uma igreja, não era para empezar uma igreja. Pablo estava em Atenas huyendo de la persecução de los judíos de Tesalónica, que é uma outra cidade griega. Pero entonces, mientras Pablo estava aí, o versículo 16 diz que seu espírito estava enardecido. Ele estava revoltado, ele estava enfadado, porque observou que a cidade de Atenas estava llena de ídolos. Então, em los versículos seguintes, Pablo começou a anunciar-les o Evangelho. Ele estava anunciando o Evangelho, hermanos, em Europa del siglo I. Por isso, eu creio que temos que fijarnos nesta predicação de Pablo, para aprender com ele, porque nós estamos no siglo XXI viviendo ¿dónde? Em uma das maiores cidades, ou por lo menos de umas cidades mais belas de Europa. Temos que seguir predicando o Evangelho em Europa. Pero, ¿qué es lo que vamos a predicar? ¿Cómo vamos a predicarlo? ¿Cuál es el contenido de ese mensaje? Por eso tenemos que fijarnos en el texto bíblico. ¿Qué es lo que podemos aprender sobre ese anuncio del Evangelio en Europa? El Evangelio que ha sido anunciado es el mismo Evangelio que tenemos que seguir anunciándolo. Y me parece que está aquí muy claro, de los versículos 23 hasta el 28, que el primer punto del mensaje que tenemos que seguir anunciando en Europa es anunciar a Dios como creador de todas las cosas. Os leio outra vez esos versículos, del 23 hasta el 28. Bueno, empezamos el 22. Pablo entonces, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todas las cosas os observo como muy religiosos, porque pasando y viendo de cerca vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito: al Dios desconocido. El que adoráis, pois a pesar de no conocerlo, a ese os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor de cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos, ni es servido por manos humanas, ni tiene necesidad de cosa alguna, pues Él da a todos vida, aliento y todas las cosas,
y de uno hizo todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, prefijándoles el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, por si tal vez palpando puedan hallarlo, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. El 28 termina diciendo, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como incluso algunos de vuestros poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Pablo estaba en Atenas, esperando para luego seguir viaje. Pero mientras estaba en Atenas, entonces su espíritu estaba enardecido. Así que Pablo no pudo estar ahí tranquilamente. Él empezó a hacer algo. ¿Y qué es lo que empezó a hacer? Dice el versículo 17, que era lo que hacía siempre en cada ciudad. Pablo iba a la sinagoga y empezaba a hablar allí a los judíos. Decía que Jesús es el Cristo, el Mesías, el prometido del Antiguo Testamento. Entonces, pero Pablo, no contento con predicar en la sinagoga, dice el mismo versículo 17, que él también predicaba en la plaza, en el centro de Atenas. Y el versículo 18 nos dice la palabra de Dios que hay ahí algunas personas específicas que están debatiendo con él. ¿Quiénes son? Filósofos, epicúreos y estoicos. ¿Quiénes son o quién es esa gente? Os digo, estoicos. Para mí, una buenísima comparación, para que podamos saberlo hoy. ¿Qué son los estoicos? Para mí son los japoneses. Los japoneses son insensibles delante de las tragedias. Los japoneses son entrenados a mantener la calma y la tranquilidad, pase lo que pase. Pues esa es una mentalidad estoica. No importa lo que te está sucediendo, pero tienes que mantener la tranquilidad y relajarse. Entonces los estoicos tenían esa cosmovisión, esa perspectiva. Ellos decían, no hay cambios en la vida. Todo está determinado ya. Si me pasa algo, pues hay que tener la tranquilidad y luego me va a pasar. Pero también hay otro grupo que son los epicúreos. Estos son más fáciles de conocerles. ¿Quiénes son los epicúreos? Son los que dicen así: lo que hay en la vida es el placer. Disfrutemos del placer sin responsabilidades. No hay otra cosa que hacer en la vida. Entonces, el Dios, con D minúscula, de los epicúreos es el Dios placer. Hay que vivir la vida, hay que disfrutar. No hay que estar pensando en Dios, no hay que estar pensando en iglesia, no hay que estar pensando en la vida pós-muerte. No, eso no se puede pensar en esas cosas. Y ellos decían, lo que hay hay que disfrutar. Entonces están ahí ahora mismo estas dos categorías de pensamientos griegos. Y Pablo, ¿cuál es el primer mensaje entonces que Pablo les predica? Dios creador, Dios que creó todas las cosas. Mira el versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, siendo Señor de cielo y tierra, no habita en templos hechos por manos. Y hasta el 28 sigue diciendo sobre quién es Dios. ¿Cuáles son las normas que Dios estableció para la vida, para el ser humano? Él habla, en ese mensaje tan corto, él habla sobre qué es lo que Dios requiere de nosotros. Y él nos llama la atención aquí, diciendo que el ser humano es totalmente responsable delante de Dios que lo creó. Él dice que Dios tiene derechos sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador. Él dice que nosotros debemos vivir, hablar, actuar, pensar, de manera que glorifiquemos a Dios en toda nuestra vida. Porque Dios, es el creador. Él es nuestro dueño, nuestro Señor, nuestro Padre. Y nosotros le debemos total obediencia, debemos glorificarle en todos los aspectos de nuestra existencia. Cuando los hermanos estaban en Londres, en la reunión
donde se produjo la confesión de fe de Westminster. Entonces, una de las preguntas principales y una de las preguntas que estaba en el principio de la reunión era: ¿quién es Dios? Entonces los hermanos se pusieron a reunirse para contestar esa pregunta: ¿quién es Dios? Y tras varios intentos, ellos dijeron: no podemos, no tenemos condiciones de definir quién es Dios, porque nos falta, por más que estamos aquí mirando la palabra, estudiando la palabra, pero nos falta qué decir, porque Dios es mucho más grande de lo que pensamos. Entonces alguien tuvo una idea brillante y dijo: mira, ¿y si hacemos lo siguiente? Ya que estamos en el principio de la reunión, vamos tratar de los otros asuntos, y cuando lleguemos al último día de la reunión, volvemos a esa pregunta y intentemos contestarla: ¿quién es Dios? Entonces se pasó el tiempo de la reunión, varios meses reunidos ahí. Entonces, cuando tenían las otras preguntas contestadas, volvieron: bueno, tenemos que definir quién es Dios. ¿Y sabe cómo que llegaron a la respuesta de esa pregunta? Porque durante los días de la reunión, en las reuniones que habían antes de empezar la reunión, entonces las personas que oraron estaban derramando su corazón delante de Dios. Y con estas oraciones, basados en la Biblia, contestaron la pregunta: ¿quién es Dios? Y eso está en la Confesión de Fe de Westminster. Dice así: hay un solo Dios y verdadero, el cual es infinito en sus perfecciones. Es un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros y pasiones. Es inmutable, inmenso, eterno, incomprensible, onipotente, onisciente, santísimo, completamente libre y absoluto, haciendo todo para su propia gloria, según el consejo de su propia voluntad, que es recta e inmutable. Dios es lleno de amor, lleno de gracia, misericordioso, longánimo, muy bondadoso, verdadero remunerador de los que le buscan, y entre tanto, justísimo y terrible en sus juicios, pues odia todo el pecado y de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Creo que es exactamente el mensaje de Pablo a los griegos del siglo I. Estoy hablando sobre Dios, pero Dios creador, el Dios verdadero. Y el teólogo J.I. Packer dijo que mientras no entendemos que esa doctrina bíblica de Dios creador es la base y el fundamento del Evangelio, el resto del mensaje no será ni convincente ni relevante. Dijo el pastor bautista reformado Greg Gilbert: el principio del mensaje cristiano, en realidad el principio de la Biblia cristiana es: creó Dios los cielos y la tierra. Todo empieza a partir de ese punto, y como una flecha tirada de un arco mal direccionado, si no entiendes ese punto, todo lo que venga después estará equivocado. Dios como creador. Juan Calvino dijo en sus institutas: no hay ninguna nación tan bárbara o un pueblo tan salvaje que no tengan esa convicción: Dios existe. Eu creio que nuestro reto como cristianos en el siglo XXI en Europa es seguir predicando esa verdad bíblica: Dios como creador de todas las cosas. Y quizá usted esté pensando ahí: qué reto tenemos, porque hoy la sociedad está plagada de opciones a esta verdad. Y esa es verdad, la calle está llena de opciones. Por ejemplo, no quiero alargarme mucho aquí, pero una de las opciones y la más común es que la evolución lo creó todo. No Dios creó todo, sino que la evolución lo creó todo. Entonces, la evolución es una verdadera religión. Por ejemplo, el fundador, Charles Darwin, su lenguaje, su credo, lleno de hipótesis, ¿no? Entonces, yo creo que el lenguaje de los evolucionistas es: creemos que tal vez, quizás, probablemente, podría haber, posiblemente.
porque a evolução está sempre llena de possibilidades, nunca concretadas, pero llena de possibilidades. E quem é o Deus da evolução? O Deus com D minúscula, a madre naturaleza. A madre naturaleza se encargou de criar todas as coisas. Essa é uma opção compatível, é uma opção possível à doutrina de Deus como Criador. Em poucos minutos os dou algumas respostas. Primeiro, a teoria da evolução é totalmente incapaz de explicar a complexidade do ojo humano. O ojo humano tem miles de funções coequivalentes para hacer que funcione nossos ojos. Se quitamos só uma destas funções, o resto do ojo se queda inservível como ojo. Então, como isso é ojo para evolucionar, quando todas as funções teriam que estar presentes à vez para dar-lhe qualquer significação possível? A teoria da evolução sempre dijo que há um eslabão perdido. É uma criatura intermédia entre os símios e o ser humano, o Homo sapiens, o eslabão perdido. E o teólogo C. Chesterton dijo: os evolucionistas parecem saber todo sobre o eslabão perdido, salvo o hecho de que esté perdido, porque nunca lo han encontrado. A arqueologia nunca ha contradicho a Bíblia e essa doutrina básica de Deus como Criador. Os evolucionistas também dizem que o Big Bang criou todas as coisas, uma grande explosão cósmica produjo a ordem. Aí eu te pergunto, llega hoje em tu casa e em tu habitação, pones aí uma bomba, déjala aí que explote e luego vuelvas aí para tentar ver a ordem que ha criado essa explosão. Pero assim creem os evolucionistas que uma explosão criou uma ordem, mientras que sabemos que uma explosão lo que crea é desordem. Há muitos outros dados, há muitas outras coisas, pero o tempo não nos permite. Por lo tanto, amados, quero dizer, Gênesis capítulo 1, versículo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La iglesia cristiana de hoy no tiene que tener miedo a esas teorías falaciosas, engañosas que están en la calle para intentar quitar Dios de ser criador e dizer outras coisas han criado a vida. Não. É que a vezes me indigna um pouco, porque eu escuto, é que o jovem estava na igreja toda sua niñez, sua adolescência, e agora na universidade ha perdido sua fé, porque lhe han dicho que Deus não criou as coisas, sino que a evolução, que não sei quem, que não sei quanto. Pero que fé é essa? Se a Bíblia está plagada dessa verdade inequívoca de que Deus é criador e sempre lo será. Diga lo que diga Charles Darwin, diga lo que diga Richard Dawkins, diga lo que diga Albert Einstein, Deus é criador, está na palavra e nós não vamos apartar-nos de ela. Esse é o mensagem predicado em Europa do século I e é o mensagem que temos que seguir predicando na Europa do século XXI. Creio em Deus, Padre Todo-Poderoso, Criador del cielo e da terra. Creio em Jesucristo, seu único Hijo, nosso Senhor, que foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. O primeiro reto, o primeiro mensagem é anunciar a Deus como Criador de todas as coisas. Pero se seguimos aqui no texto bíblico, pido vossa atenção para os versículos 27 até o 29. Esses 3 versículos, os leio aqui outra vez. Dice el 27, para que busquen a Dios, por si tal vez palpando puedan hallarlo, aunque no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, como incluso algunos de vuestros poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Sendo pues linaje de Dios, no debemos suponer que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. El segundo punto del anúncio do Evangelho, eu creio que é denunciar
a idolatria de uma sociedade desarrollada. Denunciar a idolatria de uma sociedade desarrollada. Atenas, como era Atenas no século I? Os movimentos filosóficos haviam nascido aí. A democracia havia nascido aí. Havia a maior universidade da época, ciudad natal de Sócrates, Platón. Pero, ¿qué era lo que produjo? ¿Qué fue lo que produjo el enardecimiento del espíritu de Pablo? En el versículo 16, al observar que la ciudad estaba llena de, ¿qué dice ahí en su Biblia? Ídolos, ¿no es así? Es decir, una sociedad intelectualmente nota 1000. Pero, ¿qué es lo que está ahí junto con esa sociedad totalmente desarrollada intelectualmente? La idolatría. Lo que produjo la indignación de Pablo no fue las enseñanzas equivocadas, no fue la gente que no tenía mucho trabajo porque solo escuchaban ahí las novedades, no. Lo que produjo la indignación de Pablo es, esa ciudad está plagada de idolatría. Y es así mismo, porque dicen los historiadores que en esta época en Atenas había 3000 estatuas. Ahí usted me va a decir, bueno, son estatuas. No, pero no son estatuas como las de hoy. Son estatuas de los dioses griegos y cada una de ellas obviamente era objeto de culto. Entonces, por ejemplo, ¿quién era la matrona? Matrona de Atenas, de la ciudad de Atenas, la diosa que llevaba el nombre Atenas, era la responsable, según ellos, de la sabiduría, la fertilidad y la guerra. Entonces, el propio nombre de la ciudad ya era un homenaje a una divinidad griega, la diosa Atenas. Y había Dionisio, Poseidón, Zeus, Ares y muchísimos dioses griegos. Entonces Pablo está ahí diciendo, no es posible. ¿Cómo puede una gente tan sabia, una gente tan culta, estar ahí metida en tamaña y grotesca idolatría? Entonces, os comento algo. En el versículo 23, dice que Pablo, cuando empezó ahí a hablar en el Areópago, parte do mensaje de Pablo, que está no 23, diz assim: porque passando e vendo de cerca vossos santuários, ali também um altar, no qual estava escrito al Deus desconocido, el que adorais, pois apesar de não conhecê-lo, a esse os anuncio eu. Quem era esse al Deus desconocido? Atentos à história que passou. No século 6 antes de Cristo, uma plaga estava devastando a cidade de Atenas. Era uma enfermidade e estava matando a gente. Então, os atenienses começaram a hacer sacrifícios a todos os deuses conhecidos, a Zeus, a própria Atenas e por aí vai. Hicieron sacrifícios de muertes de animais a todos estes deuses e a plaga seguia. Hasta que um homem chamado Epimênides teve uma ideia brilhante. Ele disse: mira, e se nós estamos equivocando-nos? E se há um Deus que não conhecemos? Pois vamos fazer aí um sacrifício a esse Deus, um sacrifício de animal a esse Deus, pode que Ele nos ajude. Então, lhe obedeceram, e quando o sacrifício estava hecho, imediatamente a plaga cessou, se acabou. A gente já não moria mais, Então eles disseram: bueno, temos que fazer aqui um altar e oferecer também nosso culto, entre comillas, a esse Deus desconhecido. Agora mesmo Pablo entonces, estratégicamente corre esse gancho e diz: mira, eu estou aqui anunciando a esse Deus desconhecido a vosotros, el Deus criador, el que hizo a terra e o cielo, en el que nos vivimos, nos movemos e existimos. Agora, é interessante porque no versículo 27, ele disse que, atentos aí ao 27, diz: para que busquem a Deus, por si talvez palpando puedan hallarlo. O que significa essa expressão palpando? No grego significa llegar cerca de la verdade.
Atentos, hein? Porque no se trata de llegar a la verdad, pero palpando es como la gente que está en tinieblas intentando buscar una puerta, va palpando a ver dónde está la puerta. Entonces aquí Pablo les está diciendo: vosotros estáis cerca, vosotros estáis ya a camino, pero todavía no habéis llegado a conocer a ese Dios. Estáis ahí palpando, pero Él está cerca de nosotros. Él es nuestro Creador. E nós não podemos deixar, irmãos, de entender que aquilo que Paulo está dizendo é denunciar essa idolatria. E que é idolatria? Assim, em plano mais sensível, que é idolatria? Adorar a criatura em lugar do Criador. É exatamente o que denuncia Pablo no 29. Ele disse, el 29 disse: vosotros não podeis pensar que a divindade seja semelhante a ouro, plata, pedra ou escultura de arte, imaginação de homens. Então, quero recordar-lhes outra vez uma porção da Confissão de Fé de Westminster. Diz assim: por el pecado de nossos padres, Adão e Eva, por esse pecado, eles caíram de sua rectitud original e perderam a comunhão com Deus. E portanto quedaram muertos en el pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes del alma e del cuerpo. Quando nascemos, isso passou desde Adão e Eva, não? Desde depois de Adão e Eva, hasta todos nós outros. Quando nascemos, não vemos, não reconhecemos, não oímos e não desejamos a Deus. Al revés, a Bíblia diz que quando nascemos, temos ódio a Deus, somos inimigos de Deus e lhe somos hostiles. Davi dijo: he aqui, em maldade fui formado e em pecado me concebeu minha madre. O apóstolo Pablo dijo a los Efésios: enquanto vosotros estáveis muertos em vuestros delitos e pecados. Então, o evangelho que não denuncia a idolatria de uma sociedade não é evangelho. O evangelho que se plasma, o evangelho que hace um acordo com a sociedade, não é evangelho. O evangelho que quer a simpatia da gente, não é o evangelho. O evangelho verdadeiro denuncia a idolatria de uma sociedade desenvolvida. O evangelho havia acabado de llegar em Europa. Em Filipos, uma muchacha possuída de espírito imundo havia sido liberada por Pablo. E depois de isso, Pablo e Silas foram azotados e encarcelados porque haviam mermado a esperança de ganancia de los dueños de la muchacha. Sofreram para que o evangelho penetrara em Europa. ¿Por quê? Porque nesse acto de liberar a muchacha, Pablo estava denunciando e estava avergonzando a idolatria dessa gente. Por lo tanto, hermanos, essa é uma etapa um pouco mais, vamos dizer, agria do ministério da igreja, ¿no? Porque predicar a Deus como Criador já é um reto. Pero ahora mismo denunciar a idolatria de uma sociedade desarrollada é mais difícil aún. ¿Por quê? Porque muita gente se vai levantar-se em contra. Muita gente vai começar a odiar a igreja, a odiar a predicação, a odiar o predicador. ¿Por quê? Porque o coração nosso, quando não está liberado em Cristo, é escravo de nossas idolatrias e queremos aferrar-nos a ela, cueste lo que cueste. Lo que está por trás de la idolatria, pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado no dejó de ser pecado en el siglo XXI, ¿verdad? Es una ofensa contra Dios que obstaculiza la relación del hombre y de la mujer con Dios. Lo que está por trás de la idolatria es el pecado. Entonces, preparándonos ya para la conclusión, quiero traer aquí dos puntos que eu creio que são os pontos de idolatria de nossa sociedade atual. ¿Vale? Primeiro, o secularismo. ¿Qué é o secularismo?
El secularismo lo definió muy bien Francis Schaeffer. Desalojar Dios de su próprio mundo. E eu me quedei pensando, creio que 2 horas seguidas nessa definição de Francis Schaeffer. Que é o secularismo? É o intento frustrado, louco de desalojar Deus de seu próprio mundo. Então, o secularista disse assim: eu posso viver sem Deus, eu posso seguir fazendo minha vida tranquilamente, trabalhar, ter mi ócio, escutar minha música, tomar meu vinho, viver em minha casa relajado, escutar minha música clássica. Eu posso tranquilamente viver sem Deus, não quero saber de Deus. Pero a igreja cristiana sofre com o secularismo, porque os poderes públicos dizem assim: se ustedes, igrejas, querem viver sua fé, lo vivam em modo privado, lo vivam em suas casas, lo vivam metidos em seus pisos, pero não em la calle, porque em la calle já não admitimos mais nenhuma referência a Deus. E os dou 2 exemplos que estão aqui debaixo de nossas narices. Em Tarragona, há pouco tempo, uma igreja foi cerrada porque estava produzindo ruído e molestando a los vecinos. Em Hospitalet de Llobregat, as igrejas novas só podem ser abertas em los polígonos, alejados del convívio de la gente. Que é o que está por trás disso? Essa idolatria chamada secularismo, donde querem empurrar-nos para as periférias de las cidades, dizendo: não queremos que vosotros manifesteis vuestra fé aqui em nossa cidade. E que é o que temos que fazer nós? Esconder-nos com medo debaixo de nossas camas? Não. Teremos que dizer: usted se porta mal, porque Deus é o Criador, e nós vamos sim vivir, proclamar nossa fé en el centro de la ciudad si hace falta. É uma geração que se proclama su próprio Deus e que ruega para si os atributos de Deus. É uma geração que está a mais pérfida, a mais tenebrosa da história da humanidade. É o secularismo. E, para terminar, a outra idolatria de Europa e de Barcelona: economicismo. Que é o economicismo? Essa é uma palavra um pouco mais guai, pero todos sabemos o que é, não? Que é o economicismo? É essa luta insana e essa adoração por el dinheiro. É esse culto a Mamón que já denunciou Jesus em seu dia. E nós pois estamos rodeados dessa idolatria, essa habilidade humana em produzir riquezas, em maximizar as ganâncias. E logo escutamos em la tele, em los periódicos, donde seja: consuma, compres e veas que esse Deus é bueno. O Deus aí com D minúsculo, vale? Então, qual é o problema do economicismo? De viver de maneira insana, de viver de maneira louca atrás do dinheiro toda a sua vida. É que, primeiro, a prosperidade material não traz realização e felicidade. França, nosso vecino, um dos países mais ricos do mundo, onde mais se consome antidepressivos no mundo. Japão, cuna da tecnologia, 32 mil suicídios por ano, 1 a cada 15 minutos. Isso está matando a gente, irmãos. Essa idolatria, esses deuses são sanguinários. Eles querem o culto, pero também querem a sangre e a alma da pessoa. E nós temos aqui a palavra de Deus, condições de dizer: o evangelho que creemos também denuncia essa idolatria. O evangelho que creemos também tem que dizer a cidade onde vivimos: escucha, olvida tu idolatria e vuelva-te a Jesucristo, que é o único quem pode dar-nos realmente satisfação. Nós não podemos cambiar o evangelho. Então, esse não é o último ponto.
porque seguiremos em outro domingo, pero quero terminar com isso. O evangelho que tu vives denuncia a idolatria de los que estão a tu alrededor. Se não denuncia, ten cuidado, porque puede que não estés viviendo e creyendo en el evangelio, porque esse evangelho ele denuncia, ele destruye, ele avergonza a idolatria de la gente e invita a la gente a poner su fé, su culto e sua adoração en el único Deus criador e em su Hijo Jesucristo. Seguiremos em outro domingo, Deus mediante. Que Deus nos dê entendimento e bendição para aprender e praticar a palavra do Senhor. Amém.